muéstrales el camino, la verdad y el amor. Hoy, 30 de junio, la iglesia recuerda la conmemoración de la matanza de los protomártires romanos. Es decir, recordamos la trágica y atroz muerte de los primeros mártires de la iglesia en Roma, que según afirma el historiador romano Tácito, era una inmensa multitud. Como ustedes saben, 31 años después de la muerte de Cristo, en Roma quemaron vivos, por orden del emperador Nerón, muchos seguidores de Cristo, discípulos de los apóstoles. Esto sucedió en el año 64 al anochecer. Los clavaron en cruces y les prendieron fuego, acusándolos injustamente de haber incendiado la ciudad de Roma el 19 de julio de aquel año 64. Pero esto es horrible, esto es horroroso, esto es terrible. ¿Cómo darle muerte de una manera tan cruel? ¿Por qué de esa manera? Bueno, el por qué podemos decir que está fundamentado en la disparidad de culto. El Imperio Romano creía en otros dioses, eran politeístas y pensaban que sus dioses estaban enojados y luchando contra el Dios de los cristianos, y que ellos también debían luchar contra los cristianos aquí en la tierra. O sea, que la lucha era en el cielo entre los dioses y en la tierra entre las personas. No es tan fácil de explicar. Para entender adecuadamente las persecuciones que vivieron los primeros cristianos en el Imperio Romano, hay que ubicarse en el contexto que les tocó vivir. En un texto de la época, Tertuliano afirma: los paganos romanos atribuyen a los cristianos cualquier calamidad pública, cualquier flagelo. Si las aguas del río Tíber se desbordan e inundan la ciudad, es culpa de los cristianos. Si por el contrario el río Nilo no se desborda ni inunda los campos para que den fruto, era culpa de los cristianos. Si había sequía, carestía, peste, terremoto, es culpa de los cristianos. Es culpa de los cristianos que despreciaban a los dioses del imperio, según ellos. Y por todas partes incluso gritaban: los cristianos a los leones, hay que echarlos al Coliseo. Y el historiador Tácito también afirmó: era tal la crueldad del emperador Nerón en contra de los cristianos que se manifestó un sentimiento de piedad y compasión en el mismo pueblo romano, porque se veía que eran eliminados no por el bien público, sino por satisfacer la crueldad de un individuo, el emperador Nerón. Esta atroz persecución continuó hasta el año 67, y entre los mártires más ilustres se encuentra el príncipe de los apóstoles, San Pedro, crucificado boca abajo en el circo Norediano, en donde hoy está la Basílica de San Pedro. El apóstol de los gentiles, o sea, San Pablo, decapitado y enterrado en la vía Ostiense. Luego se dio otra gran persecución en tiempos del emperador Diocleciano, casi 200 años después. De esa, bueno, ya hemos hablado. Aquí este emperador actúa de esa manera, quiere acabar con esta comunidad cristiana porque él defiende a sus dioses y de esa manera favorecer la creencia de ellos. Sí, era una defensa de la religión del imperio que creía en otros dioses y un ataque a los cristianos. En esta terrible persecución fueron muchos los quemados vivos. Muchos otros fueron crucificados como Pedro. A muchos les cortaron la cabeza como a Pablo. A otros tantos los tiraron al Coliseo vivos como comida para los leones. Sin embargo, ellos no se quejaron. Más bien ofrecieron su vida siendo fieles a Cristo hasta la muerte. Y su sangre derramada por el reino fue semilla de muchos nuevos cristianos. En ellos se cumple la palabra de Jesucristo que dice: bienaventurados ustedes cuando los persigan, los calumnien y digan toda clase de mentiras en su contra por mi causa. Alégrense, porque será grande su recompensa en el cielo. Pidamos al Señor que también nosotros podamos ser fieles a Jesucristo hasta que Él, en su infinita misericordia, nos lleve a su reino. Amén. El camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón.